Buenas tardes para todos. Recién me empiezan a llegar sus saludos, ¿no? Qué curioso. A Buenas ver, tardes, profesor. hola Sofía, ¿cómo estás? Suele un poquito el volumen para escucharnos mejor. Ah, buenas tardes para todos. Hola Carla, Claudia, Génesis, Andrea, ¿cómo estás? Geraldine, ¿qué tal? Buenas tardes. Andrea, Valeria, ¿qué tal? Buenas tardes para todos. Em, pues nada, esperando que todos se encuentren bien. em, y aún con energías para poder terminar esta jornada académica, sabiendo también que puede ser un poco pesado y que las dos últimas horas de clase son de filosofía, ¿no? Así que esperando se encuentren en las condiciones óptimas para esta clase, con todo lo que eso implica, incluso haciendo el esfuerzo por situaciones que a veces nos exceden, pues vamos a empezar nuestra clase. Hola, ¿qué tal Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Em, entonces, es nuestra penúltima clase, definitivamente, ¿no? No les han mencionado nada de una semana extra, ¿verdad? Bien. A veces en algunos ciclos, aunque no creo ahora, dadas las eventualidades em, de la coyuntura y de los mismos problemas internos que está teniendo San Marcos, dudo que eso sea algo que se vaya a incluir, ¿no? Sí, a veces se incluye una especie de semanita de repaso, ¿no? Eh, Creo que no era en todos los cursos tampoco, ¿no? A veces eran cursos que tenían más prioridad de acuerdo al grupo, a cada grupo de clase, ¿no? Por eso que no todos los profesores tampoco nos volvíamos a ver con los estudiantes. Pero, bueno, la verdad, honestamente, no estoy muy enterado de cómo vienen dándose las cosas. Eh, Así que, bueno, si la otra semana ya lo saben, pues me avisan. Bien. Em, sí, era una especie de semana de repaso, sí, algo así era. De hecho, se le decía así, si no me equivoco. Pero bueno, ya está. En verdad, con lo que hemos estado revisando y con lo que vamos a revisar la otra semana, prácticamente estamos ya teniendo la oportunidad de decir que hemos revisado lo más importante, ¿no? Lo más importante cuando menos. Eh, y lo que nos dispone también a tener una mayor disposición hacia hacia ciertos puntos que se ven normalmente en cursos de filosofía y en otros cursos también, ¿no? Como por ejemplo dentro de las carreras, los cursos de ética, tema que ya hemos visto, o disciplina filosófica que ya hemos visto. Em, Dentro de los cursos de epistemología también se ven muchas cosas que acá hemos explicado, así que creo que hay cosas que pueden serles útiles para después también, ¿no? Así que tomen en consideración ello. Muy bien, entonces esta semana vamos a hablar de estética, ¿sí? Y obviamente cuando hablamos de estética estamos refiriendo de alguna manera un problema una serie de problemas que están vinculados con algo que nosotros ya habíamos visto, puesto que nosotros ya habíamos tenido oportunidad de hablar de una disciplina filosófica que abordaba el problema de los valores. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba esa disciplina? A ver, así rapidito, no sé si alguien se acuerde. Los valores en general. Axiología. Axiología, perfecto, muy bien, gracias Carla, gracias a quien habló, no llegué a ver su nombre. Así es, la axiología. Claro que en filosofía hay otras disciplinas que también abordan los valores, ¿no? Por ejemplo, la ética, la filosofía política, de la cual hablaremos la próxima semana, abordan valores, pero cierto tipo de valores, ¿no? La axiología problematizaba los valores en general, ¿no? Y lo que vamos a encontrar es que, gracias Luis, muy amable, gracias por tu respuesta.
Y lo que encontramos es que generalmente la axiología se enfoca, perdón, en el problema de los valores en sí mismo, el problema del valor, ¿no? ¿Qué es el valor? No problematiza los valores en el desarrollo dentro de esa área del valor, ¿no? Por ejemplo, la ética sí lo hace. El bien, el mal, lo correcto, lo incorrecto, el deber, cumplir, no cumplir el deber, el vicio, las virtudes, ¿no? Ver cómo se desarrollan en los campos y en la vida humana, ¿no? Que implican las decisiones. Entonces, eso es muy interesante también de ver. Em, Hay que estar entonces pendiente de esa diferencia, porque lo que vamos a ver el día de hoy es estética, y la estética también aborda un conjunto de valores, pero referidos a algo que, de hecho, como ustedes sabrán, tiene que ver principalmente con la belleza, ¿sí? Y desde el siglo XVI y hacia adelante vamos a tener que la estética ya va a tomar también una intencionalidad porque por ver cómo la belleza es también representada y mostrada en la obra de arte, ¿no? Entonces, ahí el vínculo que se empieza a generar y que a nuestros días ya es casi indesligable entre estética y, perdón, entre belleza y la obra de arte, ¿no? Pero hablemos un poquito más de detalle de la estética. A ver, obviamente el término viene de algún lado y la usaron tanto griegos como latinos. Los latinos la toman de los griegos y los griegos le decían, usaban este término en su idioma aesthetique. ¿Qué significaba aesthetique? Se decía o era una especie de adjetivo que servía para describir a todo aquel animal, etcétera, que esté dotado de percepción. Todo ser que demuestre poder percibir, ¿no? Entonces, alguien que tenía estética era alguien que tenía sus cinco sentidos, para decirlo de alguna forma. Bien, lo mismo o algo parecido sucedía con los latinos, y lo que va a suceder es que esto no va a cambiar hasta que en 1730 aproximadamente, empieza a desarrollar su trabajo este señor, Alexander Gottlieb von Garten, ¿sí? Un filósofo alemán que de hecho va a influenciar mucho en un filósofo que nosotros conocemos, en nuestro amigo Kant, quien va a empezar a usar el término estética para referirse nuevamente a lo sensorial, pero ahora vinculado con lo bello, para saber cómo es que eso que yo percibo sensorialmente termina resultándome bello, si al final es solamente una captación sensorial como cualquier otra. Por ejemplo, en este momento, si, digamos, no cumpliste con una labor en tu hogar y pasa por ahí tu madre a reclamarte, respondes mal, te cae un chanclazo, ¿no es cierto? Te cae la chancla, sientes algo, estás percibiendo algo, pero eso no necesariamente lo vas a calificar como algo bello, ni tampoco como algo feo, quizás como algo desagradable, perdón, doloroso, incómodo, ¿no? Algo reprochable hacia quien lo ha hecho, etcétera. Y esto nos hace pensar también en algunas cuestiones interesantísimas que suelen presentarse dentro de los asuntos ya de la estética propiamente dicha, tal y como hoy en día la entendemos, porque lo que dice Bongarte, ¿no es cierto? No es cualquier tipo de sensación como pensaban los griegos. O sea, ahora lo que él entiende por estética es lo que son esas sensaciones, la que a él les interesa, son las sensaciones sobre lo bello y que se expresan finalmente en el arte, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, porque también hay una captación de lo bello fuera del arte, ¿no? Como por ejemplo en la imagen que ustedes están viendo ahí en la diapositiva, ¿no? Puede ser un entorno natural, un ambiente que de pronto a ti te resulta imposible decir que no es bello, entonces tienes que decir, esto es algo bello, ¿no? Entonces, de esta forma, ya vamos acercándonos a una definición un poco más cercana a lo que es la estética hoy en día. ¿Cómo se define la disciplina filosófica? Es aquella que estudia o problematiza el arte y sus características, pero también la belleza como parte de la obra de arte
y por tanto también en general la belleza. Por ejemplo, una pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué es lo que hace que algo sea bello? En los patrones del Renacimiento, lo que hacía que algo sea bello era la proporcionalidad, la armonía, la simetría de los cuerpos humanos, de las bóvedas de las iglesias, de las construcciones, la distribución proporcional de las columnas, de un lado a otro, de este lado al otro, ¿sí? Em, y si ustedes lo piensan bien, ese patrón se ha mantenido durante buen tiempo, ¿no? Hasta el día de hoy. Cuando evaluamos los cuerpos humanos, decimos alguien que es atractivo, es bello, es bella, hermoso, hermosa, ¿no? Porque hay cierta proporcionalidad o simetría. Cuando no la hay es cuando empezamos a tener algunos reparos para poder afirmar su belleza, ¿no? Bien curioso eso. Y entonces, en lo que van a decir algunos autores, vamos a tener que nosotros reparar en el hecho de que finalmente eh, muchas de las cosas que se dicen en torno a lo que hoy en día llamamos estética, bueno, Andrea, esa pregunta, o sea, a ver, hablando de filosofía, estética no es lo mismo que belleza, ¿no? La estética problematiza, entre otras cosas, la belleza, pero hay un uso más cotidiano, ¿no? Del término estética, incluso lo podemos consultar ahora mismo para que ustedes vean, ¿no? A ver, yo siempre tengo un enlace al diccionario de la Real Academia, ¿no? Para que muchas veces necesitamos comprobar algunas cosas, ¿no? Ya, bien. Entonces se los muestro ya, para que ustedes vean. Voy a compartir mejor mi pantalla, ¿sí? A ver, fíjense ustedes entonces. ¿Qué es lo que vemos? Estética, ¿no? Una de sus definiciones, perteneciente o relativo a la estética, que es la disciplina que estudia la belleza. Esto es lo que más se aproximaría a la cuestión referida a lo filosófico, ¿sí? Luego tenemos em, conjunto de elementos estilísticos y temáticos, la estética, por ejemplo, de una obra de arte, ¿cierto? Y finalmente, lo que más conocido, perteneciente relativo a la percepción o apreciación de la belleza, artístico de aspecto bello y elegante, o sea, también podemos decir que es una persona que tiene, por ejemplo, una vestimenta muy estética, o como dice acá, ¿no es cierto?, una casa con balcones estéticos. Cuando nos estamos haciendo, estamos refiriendo a qué? A la belleza en sí misma, ¿no es cierto? O sea, que está estilizado quiere decir que está embellecido, ¿no? Y luego tenemos también las otras referencias, ¿no? La estética en otros países de habla castellana hace referencia también al hecho de que, eh, perdón, les decía, la estética también está referida en algunos países de habla castellana a ese centro donde tú vas a hacerte, pues, tus arreglos de cabello, dermatológicos, perdón, y demás, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante también de mencionar, así que te agradezco esa pregunta, Andrea, para quitar esa ambigüedad que surge, ¿no? Muy bien, entonces estamos acá centrándonos en la concepción de estética filosófica, ¿sí? Como hemos hablado antes, hay muchas palabras que se usan en filosofía, pero se usan de una manera especial. Por ejemplo, intuición, también hemos hablado de ética. Ética hoy en día se entiende de muchas formas, pero cuando hablamos de ética estamos hablando de la disciplina filosófica. Bien, entonces les decía yo, disciplina filosófica que estudia el arte y sus características y de entre otros problemas, el de la belleza. Claro, acá hay una observación que quiero hacer. No, no quiere decir esto que la
la estética haya surgido como disciplina filosófica recién a partir del siglo XVIII con von Garten, ¿no? Sino que ideas sobre la belleza y el arte han existido desde que existe la filosofía, ¿sí? Prácticamente, pero esto no quiere decir que hayan sido problemas concentrados en una disciplina de manera formal. Para esto tenemos que esperar hasta esta época que se está mencionando, ¿sí? Pero siempre han existido ideas de estética y del arte, ¿bien? Entonces, antes de empezar nuestro pequeño recorrido histórico, quería ver, entonces, ¿cuáles pueden ser problemas de la estética? A ver, uno de esos problemas puede ser qué es lo que hace que una obra de arte sea tal, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia la obra de arte de otras cosas que también puede ser llamada bellas? Segundo, ¿qué es lo que hace que algo bello sea bello? Tercero, ¿qué es, por ejemplo, lo que hace que la belleza, ¿no? pueda ser apreciada por más de una persona? ¿Acaso tiene que ver con algo humano o es algo que tiene que ver ya con una peculiaridad en cada uno de nosotros? En otras palabras, ¿es la belleza subjetiva u objetiva? ¿No? ¿Ustedes qué dicen? ¿A qué les late? ¿Que es más objetiva o subjetiva la belleza? Subjetiva, ¿no? Es más o menos lo que todos hoy en día intuimos, que parece que la belleza es más subjetiva. Bueno, a ver, les cuento algo. Existieron algunos filósofos que a lo largo del tiempo han creído que en verdad la belleza es objetiva. Uno de ellos, Platón, por ejemplo. Actualmente podríamos mencionar un filósofo de apenas el siglo pasado, Walter Benjamin. ¿Y qué decía Walter Benjamin? Él decía, no, en verdad la belleza es objetiva. Sí es cierto que, por ejemplo, hay cosas bellas que tienen que evaluarse siempre, o perdón, que se evalúan desde valores que surgen en la sociedad, ¿no es cierto? Pero finalmente, ¿qué es lo que determina que sea bella? Cuestiones que están vinculadas con el carácter humano, con algo así como que la naturaleza humana. Entonces, eso es lo que hace que nosotros, por ejemplo, podamos reconocer, perdón, como algo bello, algo que ha sucedido hace mucho y que no tiene nada que ver con los valores de nuestra época, ¿no? Miramos una obra del pasado y todavía podemos decir, oye, es bella. ¿Y eso por qué? Ah, pues porque pasó algo, ¿no es cierto? Y ese algo es que captó en su momento incluso algo que es bello y que trasciende el tiempo. Si trasciende el tiempo, ya es una fuerte sospecha de que esa belleza es objetiva. De repente, hoy en día, nosotros vemos lo que era considerado un hombre bello en la antigüedad. Si lo pudiésemos recrear como se hacen algunos experimentos en investigaciones y estudios, probablemente nos parecería feo. Bueno, ahí estaríamos más cerca de una posición subjetiva. Pero si aún hubiese gente que lo puede reconocer como bello, entonces eso sería una posición subjetiva. Perdón, objetiva. ¿Por qué objetiva? Porque es una belleza que trasciende, va más allá. O sea, es bello el objeto en sí, la persona en sí, el cuadro, la escultura, ¿no? Pero bueno, también hay buenas posturas subjetivas y esto nos lleva a una discusión que ya habíamos visto precisamente en axiología. Y las posturas objetivistas, ¿qué es lo que dicen? O subjetivistas, perdón, ¿qué es lo que dicen? No, en verdad la belleza depende de cada ser humano. Y ahí, en la axiología, la más famosa es la socioculturalista. ¿Qué dice la teoría subjetivista socioculturalista? Básicamente va a decirnos que los seres humanos construimos este valor, el de la belleza, a partir de otros valores. Valores con los cuales nosotros crecemos en una cultura, en una sociedad. Bien, entonces, importante es esto, ¿ah? Los valores de la cultura y la sociedad nos dirigen a valorar estéticamente algo. Incluso cuando nos oponemos a esas valoraciones sociales y decimos, no, esa película que le gusta a todo el mundo a mí me parece despreciable, me parece horrible, nada divertido. Incluso ahí estamos jugando desde patrones sociales. Si no, ¿cómo te podrías oponer a ello? No habría forma. Bien. Entonces, esto es lo que hace que nosotros podamos decir finalmente que la belleza, ¿no es cierto? La belleza es algo que eh, es problemático, ¿no? Como tal,
y que debería llamarnos la atención, ya que es también un problema que tiene que ver muchísimo con algo que en otras veces se ha discutido, que tiene que ver con los valores detrás de la belleza, ¿no? Porque si la belleza depende de la sociedad, entonces eso quiere decir que no existe en sentido estricto algo feo, ¿no? Sino que depende de los valores sociales. Entonces, si yo me siento feo, quiere decir que en realidad no soy feo, sino que simplemente no he nacido en el lugar adecuado, pues de repente si acá en Perú soy feo, de repente me voy a otro sitio y ahí puedo ser considerado más o menos que alguien simpático, ¿no? O mejor dicho, agradable a la vista, que no es lo mismo que ser simpático. Pero ya, bueno, estamos ahí suponiendo para entender uno de los principales problemas que surge precisamente en el campo de la estética, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer ahora sí nuestro recorrido histórico por lo que ha sido el pensamiento de algunos autores, ¿no? Autores que definitivamente nos acercan a pensar en qué es lo que hace, ¿no es cierto?, que la obra de arte sea tal, y lo que hace el arte respecto de la belleza, captarla, crearla, imitarla, no sé, a ver, veamos. Bien, entonces, a ver. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de estética, debemos recordar algo que es muy importante, o bueno, cuando ya empezamos a hablar de historia de la estética, debemos recordar algo muy importante como es el hecho de que muchos de los filósofos se acercaron siempre de alguna u otra manera, ¿no? O sea, siempre vieron la manera de vincularse con algo que era muy importante dentro de toda cultura humana, ¿no? Como es la belleza, y sobre todo la producción artística que pretende captarla. Entonces, desde la antigüedad ya vamos a encontrar algunas ideas en torno a la belleza, en torno a su importancia, su naturaleza y sobre todo en su relación con la obra del arte. Bien, entonces vamos a ver una primera postura que es la postura de nuestro amigo Platón. Según Platón, para empezar, lo que hace el arte es imitar. En griego esto es mímesis, ¿sí? ¿Qué significa esto? Quiere decir que la obra de arte lo que hace es ponerse al frente, ¿sí?, a cualquier objeto, ponerse frente a cualquier objeto. Y de ese objeto trata de captar lo más que puede, ¿no? Bueno, yo he dicho la obra de arte, pero quien lo hace es el artista. El artista va a la obra de arte, ¿no? O mejor dicho, va a la naturaleza para crear la obra de arte. Entonces, lo que hace el artista básicamente es captar momentos, ¿no es cierto? Captar algunos momentos. Escenas, objetos, como pueden ser cuerpos humanos, como puede ser fauna, como puede ser entorno natural, etcétera. Eh, entonces, esto hace que de alguna u otra manera tengamos la oportunidad nosotros de entendernos, ¿no es cierto?, con la obra de arte porque precisamente es una imitación, ¿no? O sea, yo veo la obra de arte y yo tengo la posibilidad de poder identificar lo que ella está tratando de hacer, ¿no? Eso, al menos es según el juicio de Platón. Recordemos que el arte en la época de Platón era muy distinto de lo que ha pasado hoy en día con el arte y la producción artística, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Platón? Recuerda que para Platón hay dos sustancias, dos realidades, dos mundos. Uno, el mundo perfecto, el mundo de las ideas, y este mundo imperfecto que es el mundo sensible. Bien, entonces, a ver, ¿qué dice Platón? Nosotros los seres humanos estamos en un mundo imperfecto, ¿sí? Entonces el artista, en sus grandes esfuerzos, porque eso se lo reconoce Platón, lo que hace es
copiar lo que percibe. Por ejemplo, supongamos que está caminando por un valle hermoso y entonces el artista pone su lienzo y dice, quiero retratar este valle hermoso. Empieza a retratarlo. Entonces, lo que dice Platón es lo siguiente. El artista está tratando de imitar este paisaje hermoso. Pero lo cierto es que este paisaje hermoso es a su vez una copia de un paisaje perfecto que no existe acá, sino en el mundo de las ideas, donde también existe la belleza perfecta. Entonces, ¿qué es lo que sucede según Platón? Que en verdad nunca el artista, ¿sí?, logra captar del todo la belleza. ¿Por qué es imposible? Pues porque la belleza perfecta está en otro plano. Lo que puede hacer el artista es captar parcialmente algo del entorno, digamos, ¿no? Capta algo de esa belleza. Capta algo de la belleza natural, si tú quieres, buena parte de la belleza natural, pero no de la belleza perfecta ideal que está en el mundo de las ideas. Porque este mundo de por sí ya es una mala imitación del mundo perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el artista? Una imitación de la imitación. Fíjate, el artista hace una imitación de la imitación. Entonces, ¿qué grado de belleza va a alcanzar el artista? Pues el propio de un imitador. El grado de belleza es bajísimo, porque es una imitación de una imitación. Ya la imitación disminuye en grado la belleza, o sea, la de este mundo imperfecto. Imagínate el artista tratando de copiar eso. Sí se entiende, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la labor del artista, ¿nosotros de qué nos estamos dando cuenta? Nosotros nos estamos dando cuenta, básicamente, de que cuando hablamos de lo que hacen los artistas, estamos hablando de una labor que puede parecer pormenorizada por parte de Platón, porque es una imitación de la imitación y por tanto belleza como tal no alcanza. Pero Platón reconoce algo, pero por lo menos están interesados en algo noble, que es captar la belleza. Eso sí lo acepta Platón. ¿Bien? Se ha entendido a Platón, ¿verdad? Porque ahora vamos a ir a una idea un poquito distinta, como es la de Aristóteles. A ver, eh, gracias Claudia, gracias Carla, gracias Valeria. A ver, Sebastián, Platón decía que podía llegar al mundo de las ideas por medio de la razón, entonces no sería posible plasmarlo, o al menos en lugar de ser la copia de una copia sería solo una copia. Claro, hay un detalle con eso, ¿no? O sea, sí puedes captarlo, ¿no? Recuerda que es un entrenamiento de tu alma para llegar a ese punto, un conocimiento de tu alma y de tu cuerpo, para controlar tus impulsos naturales que te desvían del camino de la razón. Y después de ese entrenamiento, tú puedes llegar hasta el mundo de las ideas, o tu alma puede llegar, captar y volver acá. Pero el hecho de volver acá, tú lo puedes tener en tu alma, pero cuando lo lleves a la realización del mundo real, no lo vas a lograr, porque este mundo es por naturaleza imperfecto. Es una buena pregunta la que haces, de hecho, Sebastián, pero claro, hay que considerar eso en Platón. Por ejemplo, cuando Platón construye su república, ¿no? Su idea de la comunidad perfecta, él dice algo. Él dice lo siguiente, pero esto no se puede realizar acá. Es imposible, porque necesitaríamos de demasiada gente virtuosa. Y es inevitable reconocer que lamentablemente no hay no hay suficiente gente virtuosa en este mundo. Entonces, por ese problema, es que Platón reconoce que no se puede realizar esa comunidad perfecta que él imaginó.
Bien. Y lo mismo pasaría con el arte. Ya captaste la belleza, pero sí, pues hay una serie de problemas en la naturaleza de este mundo que impedirían que nosotros podamos lograr desarrollar ese grado de belleza. Así que eso es bastante importante también, ¿ah? No hay que descuidarlo. Muy bien. Este, ¿Hasta aquí algún detalle? Creo que parte de la pregunta de Sebastián. Ah, ya te leí, Sebastián. Muy bien. Entonces, Aristóteles, ¿qué plantea? El discípulo de Platón va a decir lo siguiente. Él va a decir, en verdad, el arte es una actividad humana de producción, ¿no? Donde se produce de manera consciente. En otras palabras, no es solamente imitación. Hay imitación, pero es sobre todo producción. ¿Y qué es producción? Creación. En otras palabras, sobre todo en términos griegos, la obra de arte que es poiesis, creación. Bien, creación. Obviamente no es una creación de la nada, pues, ¿no? Toda creación humana siempre toma elementos del entorno referente o referido. Bien. Entonces, em, vamos a ver que Aristóteles está diciendo que el ser humano básicamente emplea la técnica, o sea, tecné, ¿sí? Y esa técnica que emplea el ser humano, lo que hace es indicarle, ¿no es cierto? No solamente el conocimiento, sino también el uso material para crear las obras de arte. Esto se puede ver de una manera muy sencilla. Por ejemplo, ¿el arte tiene imitación? Cierto. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos, yo estoy tratando de esculpir a una persona, ¿no es cierto? Por ejemplo, imaginemos un campesino que está labrando la tierra, ¿no? Y yo lo trato de esculpir. Ta, ta, ta. Tomo, lo voy a ver varias veces trabajar, alguna vez hago un boceto y luego empiezo a esculpirlo en lo que sea, mármol, bronce, etcétera. Hoy en día hay hay muchos más materiales de uso para ello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que diría Aristóteles? Primero, sin un conocimiento básico de proporción, sin un conocimiento básico de cómo construir siquiera el boceto, ni siquiera podrías tener la noción de por dónde empezar. O sea, la obra de arte sería lo que estaría más lejos para ti. Pero no solamente eso, sino que hay que considerar también, dice Aristóteles, que tendrías que saber agarrar el cincel, un lápiz, ¿no? O sea, cosas tan básicas. Son parte ya de la técnica. Entonces, el artista también es artesano para poder producir. Eso es algo importante en Aristóteles. Si la obra de arte efectivamente tiene algo de imitación, hay que reconocer que también tiene producción. O sea, tiene parte en los sentidos. Y eso es algo que parece estar pasando por alto el buen Platón, ¿no? Entonces, es básicamente la idea de Aristóteles de que el conocimiento no solamente, digamos, el conocimiento que está en mi memoria, sino el conocimiento técnico de uso es también importante. Eso es lo que hace al artista, básicamente, según Aristóteles, ¿no? Esa combinación de propósito con calidad práctica. Bien. Y bueno, vamos a dar un salto hasta la época moderna. Habíamos hablado de que Kant estaba influenciado por von Garten, ¿no es cierto? Uno de los que va a dar la primera definición, o quien dé la primera definición de estética que ya la acerca a la obra de arte. Y lo que dice Kant es lo siguiente. Kant va a decir, hay que pensar en lo siguiente. Primero, para entender esto, hay que recordar que según Kant hay una noción de belleza, ¿sí? O hay algunas ideas en torno a la belleza. Lo que dice Kant es lo siguiente. Todos nosotros nos podemos poner frente al mismo objeto, ¿bien? Todos lo podemos procesar de manera distinta, ¿sí? Veo tal cosa, veo tal otra, y este,
podemos tener en nuestro proceso de percepción de ese objeto, ¿no es cierto? Imaginemos que sea una obra de arte, que sea un cuadro, podemos tener en nosotros una serie de ideas que surgen al respecto, ¿sí? Así como también pueden generarse emociones diferentes en cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que dice Kant? Kant dice, efectivamente, esto es algo que sucede, y lo que deberíamos también de reconocer es el hecho de que finalmente, ¿no? Finalmente, no puede hablarse de la obra de arte si es que no se reconoce algo, que todos llegamos generalmente a la misma conclusión. A la misma conclusión, profesor, claro, y es que todos tenemos que ponernos de acuerdo en algún punto en el hecho de que la obra de arte es bella, o que es una obra de arte por lo menos. En otras palabras, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Que según Kant, no importa por qué caminos, pueden ser diferentes los caminos de un ser humano con otro, pero finalmente llegamos a algo que todos compartimos. Eso es lo que hace pensar a Kant que los juicios del gusto, o sea, los juicios estéticos, son de una universalidad subjetiva. Subjetiva, ¿por qué? Porque en cada uno es de distinta manera, pero llegamos todos a una conclusión que es universal, que aplica para todos. Por eso es de una universalidad subjetiva. Eso es lo que está diciendo Kant. Entonces, así las cosas, debemos también ponernos a pensar en algo muy importante, que lo que está diciendo Kant es que hay algo en la obra de arte que tiene de universalidad. Y en eso vamos a ver, él va a decir que se parece a la moral, ¿no? Va de lo particular a lo general, y en eso se diferencia de la moral, pero finalmente en lo que más se parece a la moral es que la belleza y la obra de arte se reconocen en sí mismas, no por su utilidad. Yo, por ejemplo, puedo caminar por un valle porque estoy con interés de comprar un terreno, no sé, pues para cultivar café, para cultivar cualquier cosa, lo que tú quieras imaginar. Estoy pensando en términos como, en términos lucrativos, económicos. Pero a ver, en algún momento cuando yo por primera vez al valle me pongo frente a él y, wow, qué bonito lugar, ¿no? Es que la belleza cuando se reconoce es porque, no por lo que nos da. Yo puedo hacer ya luego algo con esa belleza, pero la belleza existe en sí misma. Por eso que puedes ver un artista o un artista que te guste y dices, wow, es bellísimo. Y encima, fíjate que y encima canta bien, baila bien, lo que a ti te guste de esa persona. ¿Te das cuenta? Y eso pasa con la obra de arte. Es la satisfacción en sí misma. Es un fin, no es un medio. Por ejemplo, el artista cuando crea la obra de arte la trata como un fin en sí mismo. No está pensando que la obra de arte luego la voy a vender a tal precio. Puede estar pensando en ello, pero incluso cuando está pensando así, cuando está con la obra de arte, en ese preciso momento en que está creando, todo su esfuerzo, todo su sentido estético está como capturado por la obra de arte, porque hay un único propósito que es el propósito de lograr. Ahora explico eso, Bridget, porque el propósito es lograr, ¿no es cierto?, la obra de arte más excelsa, porque estoy guiado yo por un juicio estético que me dice cómo es que tendría que ser lo más bello o lo mejor que podría sacar yo con esta idea de obra de arte. Bien, entonces, ahí tenemos un punto importante para reconocer esto que nos está diciendo nuestro amigo Kant, ¿no? Muy bien, entonces, lo que dice Kant es que por eso la obra de arte es como el imperativo categórico. ¿Cómo era el imperativo categórico? ¿Lo recuerdan? Tienes que hacer esto porque tienes que hacer esto. Ya, igualita es la obra de arte. Tienes que hacerla porque tienes que hacerla, no hay vuelta atrás, ¿sí? Tienes que cumplir nada más con ella. Y es bella porque tiene que ser bella.
Ahora, dice Bridget, y justo ahí empalmo bien con ese punto, dice profesor, pero se vuelve objetiva en tanto todos coincidan. Bueno, es que hay una diferencia en lo que nosotros estamos entendiendo acá por objetividad. Sí entiendo tu punto. No es objetiva porque su surgimiento, la manera como llegamos a todos pensar que es bella, no es objetivo. No es que el objeto se me presente y yo automáticamente bello o bella. No. De hecho, para algunos el proceso será distinto. Algunos lo dudarán y dirán, yo no sé, ¿no? Pero finalmente van a llegar en algún momento a reconocer esa belleza. Sí se entiende, ¿no? Entonces, por eso no puede llegar a ser objetiva. O sea, objetiva no es. Subjetiva sí. Pero universal sí es. Es que la objetividad no debe implicar universalidad. Objetividad implica que es el objeto, ¿sí? El que está imponiendo los criterios. Y no es el objeto el que está imponiendo los criterios. Son criterios subjetivos los que hacen que nosotros valoremos la obra de arte. Eso está diciendo Kant. Ahora, ¿cuáles son esos criterios? Pues Kant no lo dice, no lo dice explícitamente, ¿no? Pero básicamente, ¿no? Lo que podemos reconocer es que una vez que hemos aceptado este, determinados valores, pues también hay que reconocer el hecho de que eh, ellos pueden producir de manera distinta en cada uno de nosotros que nos acerquemos a una misma idea, que es que esta obra de arte es bella. Entonces, claro, ¿nunca se vuelve objetivo? Sí, pues objetivo no, porque ya su origen fue subjetivo, pero sí puede ser universal. No es lo mismo universalidad de base objetiva que universalidad de base subjetiva. Y lo que está diciendo acá Kant es que el arte es una universalidad, o la belleza, perdón, tiene una base subjetiva que lleva hacia una universalidad. Por tanto, es una universalidad subjetiva, ¿no? En ese sentido. En cambio, la moralidad no, pues la moralidad se impone, recuerda, ¿no? La inmoralidad se impone. ¿Por qué debo hacer esto? Porque tienes que hacerlo. Es bueno y ya está, se acabó. Eso es objetivo. Ahí ya no importa el criterio humano, oye, pero no me gusta, no deseo hacer esto. No nos importa, lo tienes que hacer. ¿Ves? Ahí se ve la diferencia. Bien, entonces ese es nuestro amigo Kant y su idea de la belleza y lo que significaría también para el arte ser belleza en sí. Bien. Entonces, ahora demos el salto a un periodo no tan posterior como es el de nuestro amigo Hegel. De hecho, Hegel, recuerden que es uno de los grandes opositores del sistema kantiano. Y bueno, entender a Hegel es un poquito más complicado en el aspecto artístico, ¿no? A ver, ¿qué es lo que dice Hegel? Para empezar, Hegel dice que vamos a recordar algunas cosas de él, ¿sí? Porque puede que si lo hemos olvidado, esto nos va a sonar mucho más confuso de lo normal. Va a ser confuso igual, pero la idea es que no lo sea tanto. Ya. ¿Qué es lo que dice Hegel? Principalmente va a decir que, por ejemplo, nosotros debemos reconocer que nos estamos dirigiendo hacia el desarrollo de un espíritu absoluto, ¿sí? Ahora, ese logro de un espíritu absoluto, esto es, si ustedes quieren, a un conocimiento pleno de toda la realidad, o sea, vamos a conocer todo, se logra mediante un proceso dialéctico, ¿sí? El proceso dialéctico. ¿Cómo era el proceso dialéctico? ¿Lo recuerdan? Una constante lucha de opuestos, ¿no? Tesis, antítesis, y de ahí surge la síntesis. La síntesis se vuelve a transformar en tesis, recibe su antítesis y de ahí surge nuevamente la síntesis. Entonces, ¿qué es lo que dice Hegel básicamente? Hegel va a decir que el arte es, de alguna u otra forma, la expresión sensible de la idea, o sea, del espíritu absoluto, ¿sí? De ese conocimiento total al que queremos aspirar. Bien. Entonces, ¿qué otras formas hay de conocer el espíritu absoluto antes de que pase todo el proceso dialéctico que tenemos que pasar?
Pues un poquito nos anticipamos cuando hacemos arte, cuando hacemos filosofía, y según Hegel también la religión lo logra. Esto captura algo del todo, captura algo de esa idea que está detrás de todo cuanto existe. Bien, entonces, cuando nosotros estamos hablando, ¿no? de, de, de Hegel, tenemos que reconocer esto. Lo importante que era para él hablar precisamente de, de la idea como tal, ¿no? Entonces, la estética va a estudiar obviamente la belleza del arte, pero como estudia la belleza del arte y el arte es una expresión de la idea, es también la belleza del espíritu lo que está estudiando el arte. En otras palabras, ¿quién es el artista? El artista es aquel que finalmente logra hacer algo. El artista es el que logra captar la idea, pero con posibilidad de expresarla luego. Es como que me pongo en contacto con esa parte más profunda de la existencia universal y después de eso es cuando yo puedo crear obras de arte hermosas. Eso es lo que está diciendo básicamente Hegel. Y ahí es donde él va a distinguir tres tipos de arte, ¿no? Que se supone han logrado eh, algo de un arte superior, duradero. Porque ha dicho esto dicho sea de paso, para Hegel, ¿existe belleza en la naturaleza? Sí, pero es una belleza imperfecta. La real, la verdadera belleza, ¿dónde está? Es la belleza que se expresa, ¿no es cierto?, en el arte. Porque el arte trasciende el tiempo. En cambio, la belleza de la naturaleza, pues por desastres y demás, puede perecer. Pero la obra de arte, aunque sufra cambios y demás, sigue siendo una obra de arte. Y eso es lo que piensa que tiene de reconocible nuestro amigo Hegel respecto de la obra de arte. Bien, entonces acá tenemos que Hegel va a distinguir tres tipos de arte, ¿sí? Distingue tres tipos de arte. Él va a hablar de un periodo simbólico, uno clásico y uno romántico, ¿sí? En el periodo simbólico que destaca la arquitectura, la grandiosidad de la idea se manifiesta a través de la arquitectura, ¿no? De una forma que parece apabullar el espíritu humano, ¿no? O la identidad individual. Luego tenemos, esto sucede principalmente en el mundo hindú, egipcio, creo que él menciona uno más, pero ahora no lo tengo, no lo recuerdo. En el mundo clásico, lo que destaca es la escultura, y esto lo vemos principalmente en Grecia y en Roma, es la idea tomando formas proporcionales. Y luego tenemos el periodo romántico, donde la pintura, la poesía y la música son las que van a expresarse tal y como sucede desde el siglo XVII hacia adelante, a través de valores cristianos, pero sobre todo con una gran sutileza para expresar la idea, o lo que Hegel llama la idea, ¿no es cierto? Entonces el arte es ese punto de contacto con la idea, pero que hay que recordar, la idea está en todo, o sea, es esta realidad desarrollándose, ¿no? Claro, algún aspecto de ella que probablemente no podamos ver, pero está ahí desarrollándose. Y lo que añade también Hegel es el hecho de que si nosotros pensamos con detenimiento, hay una serie de cosas que con las cuales debemos de tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, no debemos confundir el hecho de que Hegel esté hablando de idea con la noción de mundo de las ideas de Platón, ¿no? Para Platón es un plano distinto, para Hegel es este mismo plano, hay una sola realidad que se está desarrollando, es una realidad ideal la que vivimos. Por ejemplo, yo soy materia, sí, pero la materia es una consecuencia de la parte dialéctica de la idea. Y además, según Hegel, esto es lo que hace que precisamente nosotros podamos tener este, una, una buena noción de lo que hace que algo sea bello también, ¿no? O sea, tenemos constancia de que hay una objetividad, sí, y esa objetividad que depende de la idea, pues. Bien. Bueno, entonces hasta ahí nuestro amigo Hegel. ¿Hay alguna pregunta sobre Hegel acá? ¿Nada? Ya. Entonces, chicos, vamos a aprovechar que tenemos estos segundos antes de que den las 2 de la tarde
Vamos a pasar a nuestro pequeño receso, ya saben, 5 minutos. Generalmente nos damos como casi 7, para no llegar a ser 10 tampoco, pero porque sabemos que 5 minutos se pasan volando. Entonces, a las 2:07 estamos acá, por favor, puntuales. ¿Sí? Los espero. Igual si alguien tiene alguna duda, puede ir haciéndola, puede dejarla por escrito, ¿sí? No tengo ningún problema en que sea lo primero en que conteste cuando volvamos. Listo. Nos vemos a las 2:07. Bien, chicos, retomamos entonces. Bien, a ver, me pregunta Brigitte, profesor, ¿para Hegel su idea de belleza es que se supere con el tiempo? No, la idea de belleza como tal no cambia, ¿no? O sea, detrás, digamos, a pesar de los procesos dialécticos, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Es lo que dice Génesis, ¿no? El arte es una expresión sensible de la idea, ¿no? Por eso el artista, uno de sus grandes logros es poder captar esa idea, la idea, y expresarla de alguna manera, en este caso sensible, ya es otro de sus logros, ¿no? Brigitte me dice, profesor, para Hegel su idea de belleza es que se supere con el tiempo. Em, y claro, depende ya a qué te refieres, qué es lo que se supera, porque el arte va a cambiar, ¿no? O sea, el mismo Hegel está hablando de periodos históricos del arte. O sea, el arte definitivamente te va a cambiar, pero la idea en sí no va a cambiar. La idea se va a mantener. Las formas de expresar sensiblemente la idea, eso es lo que va a cambiar, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. La idea perdura, pero la forma de expresarla es lo que puede cambiar. ¿Qué es lo que hacen finalmente los seres humanos? Expresar. Bien, gracias a Génesis y a Brigitte por sus preguntas y comentarios. Gracias. Bien, entonces continuemos. Perdón, me agarró un hipo terrible. Ya, disculpen. Bien, entonces hablemos ahora de Friedrich Nietzsche, ¿no? En el caso de Nietzsche, nosotros estamos hablando de un filósofo que tiene una visión bastante crítica a los valores occidentales de su época, que son básicamente los valores, perdón, cristianos que a su juicio han invertido la tabla de valores, porque antes el fuerte era conocido como bueno, era el fuerte, ¿no es cierto? Y el débil era el malo en el sentido de que era el débil. Entonces hoy en día se ha invertido, ¿no? El fuerte es el malo, o sea, es verdaderamente el débil, y el débil pasa a ser el fuerte, con lo que él pasa a ser el verdaderamente bueno, para decirlo así, ¿no? Entonces, para Nietzsche, la gran crítica a la civilización occidental también se filtra a través del papel del arte. ¿Qué es lo que tiene que hacer el arte? El arte tiene que promover la posibilidad de resarcir la tabla de valores, de recuperar nuestra tabla de valores. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice Nietzsche? Él va a decir, el arte básicamente surge de la experiencia de lo dionisiaco, porque hay dos fuerzas que tiene el ser humano, lo apolíneo y lo dionisiaco. Bien, entonces, ¿qué sucede con el ser humano?
que el ser humano lo que hace es expresar alguna de estas dos fuerzas a través del arte. El verdadero arte o el arte que se necesita, dice Nietzsche, es aquel que frente a una civilización que solo apremia lo dionisiaco, preme también, o perdón, solo ha premiado lo apolíneo, ahora preme también lo dionisiaco. Pero después de tantos años que nuestra razón, nuestra memoria, nuestra conciencia ha recibido el mensaje de que todo lo dionisiaco, o sea, lo que está involucrado con lo irracional, lo instintivo, todo eso que se nos ha dicho de que eso es malo, es difícil de crear arte que haga una apuesta de valores distintos. Entonces, ¿qué es lo que dice Nietzsche? Él lo que va a decir es que, en verdad, pensándolo bien, nos vamos a dar cuenta de que el arte tiene que ser una forma de superación de ese nihilismo negativo. ¿Por qué era nihilismo negativo? Porque negaba la vida. O sea, la vida en sí misma era negada y ese era el problema para Nietzsche. Y para recuperar esos valores vitales necesitamos la experiencia de lo dionisiaco, ponernos en contacto con nuestros instintos, con esa parte dentro de nosotros que básicamente nos lleva por los caminos de las fuerzas que habitan dentro de todo ser animal como es el ser humano. Y eso es lo que va a hacer que el arte cambie. Entonces, ¿qué es lo que dice Nietzsche acá? Que necesitamos ponernos en contacto con esa parte iniciaca que está dentro de nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Suspendiendo por un momento la parte apolínea, porque recuerda, esa es la que está bombardeada del mensaje de que to- todo lo instintivo, la fuerza, todo eso es malo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que entrar en trance dionisíaco. ¿Y cómo entras en trance dionisíaco? Suspendiendo la razón. ¿Y cómo suspendes la razón? Adormeciéndola a través del consumo de alcohol, estupefacientes, o eso es lo que muchos interpretaron, ¿no? Es por eso que esa forma de ponerse en contacto con el verdadero o los nuevos valores que están dentro de ti, lo dionisíaco, era necesario, decían muchos artistas, encontrar eso que estaba dentro de ti, ¿no? Entonces, así las cosas, nos enteramos, pues, de que la posición de nuestro amigo Friedrich Nietzsche, ¿no es cierto?, es que la irracionalidad del ser humano debe salir a flote cuando hace una obra de arte. Y de hecho, esta pintura que ustedes están viendo es una pintura que hace Edvard Munch, un pintor expresionista. Y precisamente estaría reconociendo ahí Edvard Munch, ¿no es cierto?, toda una serie de sentimientos que le produce la imagen de Nietzsche, en esto que se llamó el retrato de Nietzsche, ¿no? Pero bueno, entonces hasta ahí con nuestro amigo Nietzsche. ¿Hay alguna consulta, opinión, comentario? Bien, entonces continuemos. Una segunda parte de nuestra clase debe tratar de enfocarse en distintos movimientos de arte contemporáneo que han surgido, ¿sí? Desde el siglo, principalmente, nosotros nos vamos a centrar en el siglo XIX hacia adelante. Bien, les voy a compartir a partir de ahora mi pantalla, ¿sí? A ver, vamos a cerrar esto. Vamos a minimizar esto y ya está. Ahora sí, bien, para que se pueda ver mejor. Por ratitos, yo estaré revisando lo que ustedes me escriban, ¿sí? Ahí está. Creo que hay una forma de que yo pueda plegar. No, no puedo plegar más. Lástima. Ya voy a tener que minimizar y así me escriben, chicos. O si no, si me estoy demorando en leer, por favor,
alguien enciende el microfonito y me dice, profe, ¿han escrito o he escrito? Por favor, léame. Y yo leo inmediatamente. A ver, entonces, el vanguardismo es una respuesta a todo lo que había sido el arte clásico hasta entonces, que era el arte que había predominado, la forma de hacer arte que había predominado hasta entonces. ¿Qué implicaba ese arte clásico? ¿No es cierto? Implicaba principalmente formas bien definidas, líneas bien trazadas, en el caso de la pintura, usar como referencias cuestiones vinculadas con el conocimiento clásico también, ¿no es cierto? O sea, el conocimiento grecorromano. Por ejemplo, la representación de la Venus, del nacimiento de Venus es un gran ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el nacimiento de Venus, ¿no? Ahí está el nacimiento de Venus, esta famosa obra de arte. Creo que todos la deben haber visto en algún momento de su vida. Sí, ahí está, el nacimiento de Venus, ¿no es cierto? Cuadro que representa efectivamente el nacimiento de la diosa Venus, ¿no es cierto? Entonces, frente a esto, podríamos decir que los movimientos que van a aparecer a partir del siglo XIX tratan de responder estas características, ¿no? Referencias que nadie entiende o que muy pocas personas entienden, y uno de los principales propósitos es que el arte tenga un impacto cada vez más amplio, ¿no es cierto? Cada vez más lejano, si se quiere. Entonces, a ver, vean. El impresionismo principalmente es un movimiento que van a hacer y que va sobre todo a predominar en Francia. ¿Qué es lo que dicen los pintores impresionistas y cuál es la intención de estos artistas? Bueno, principalmente lo que ellos consideran es que si tú quieres hacer una pintura, un cuadro de una determinada escena, de un paisaje que te ha llamado la atención, tú lo que tienes que hacer es no enfocarte en retrasar líneas, perdón, en darle una forma perfecta y acabada, sino que en lo que tienes que enfocarte es en el color y la luz, porque eso es lo que transmite la emoción del momento. Eso es lo que, por ejemplo, sucede en la impresión Sol naciente de nuestro amigo Claude Monet. ¿Qué hace Monet? Como pueden fijarse ustedes, lo voy a agrandar un poquito, ¿sí? ¿Qué hace Monet en esta pintura? Nada extraordinario, dirían algunos. Pero lo extraordinario y verdaderamente extraordinario está en que en esas pinceladas que da Monet, imperfectas para algunos, está haciendo un juego de colores y está haciendo un gran estudio de las sombras. Miren cómo se reflejan los objetos en el estanque, en el lago, en el río, lo que sea, para poder transmitir la idea de lo que ha significado eso. Esa escena, quiero decir. ¿Bien? Entonces, de esa manera, uno se da cuenta que aquí el mensaje es que el artista lo que tiene que hacer es captar. Bien, el artista lo que tiene que hacer es captar determinada escena. Entonces, esto se parece un poquito más a la noción de mímesis, ¿no? Que nos daba nuestro amigo Platón. El artista es el que capta, pero que capta de una manera específica. O sea, no es una imitación pura, sino que es una imitación transformada. ¿Transformada en qué sentido? En que se simplifica esa escena que se ha vivido o que se ha visto, ¿no? El principal representante definitivamente es nuestro amigo Claude Monet, perdón, pero Paul Cézanne es otro gran representante, igual que Edouard Manet, que es algo así como el discípulo de Claude Monet, ¿no es cierto? A ver, acá tenemos otras pinturas. Por ejemplo, algo que es muy popular en el mundo del arte son estas pinturas, ¿no es cierto?, de cestas de frutas. Ustedes deben haber visto varios cuadros. Ya, ese tipo de pintura se llama naturaleza muerta. ¿Ya? Este tipo de cuadros como el que ustedes están viendo se llama naturaleza muerta. Bien. También se le conoce cuando es de frutas, botellas,
objetos de cocina o incluso algún animal muerto a punto de ser comido, bueno, eso también se llama bodegón. Sí, así se llama ese tipo de cuadro, bodegón, los bodegones, los famosos bodegones. Bien, entonces aquí está el cuadro de nuestro amigo Paul Cézanne. Bien, ¿qué es lo que ustedes pueden ver? Miren, por ejemplo, las manzanas, miren la botella. Ustedes se van a fijar en que el trazo sinceramente está bien hecho. Las mismas manzanas no es que necesariamente tengan un tamaño proporcional, que es el trabajo de la luz y el color. Ahí es donde piensan estos pintores que se debe poner fuerza. Ahí está, donde tú vas a encontrar la manera de expresar con mayor realismo, si quieres, lo que se ha vivido en ese entonces. Aquí tenemos una pintura de nuestro amigo Pierre-Auguste Renoir llamada El almuerzo de los meros y entendemos precisamente qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entendemos que cuando nosotros estamos frente a una pintura, ¿no es cierto?, como esta, podemos distinguir muchas peculiaridades, ¿no? Fíjense ustedes en el perrito, no hay trazo, quiero, quiero decir, pareciera que no hay trazo fijo, ¿no? No es como en las caricaturas de donde se delinea bien cada objeto, y de ahí que si hubiesen dos colores similares cerca, podría quizás hasta perderse, ¿no? Entonces es muy importante que el color sea lo más preciso posible, ¿no? Acá se ve este gran trabajo de color que hizo Pierre-Auguste Renoir, ¿no? Este famoso pintor impresionista. Muy bien, entonces hasta ahí con el impresionismo. El otro movimiento que va a tener muchísima importancia, sobre todo en Alemania, va a ser el expresionismo. Como ustedes pueden ver, por una cuestión de fechas, es posterior el expresionismo. Bien. El expresionismo va a surgir como una crítica al impresionismo, porque el impresionismo que sostenía, el impresionismo sostenía eh, que lo importante era definitivamente captar la esencia, si tú quieres, eh, del momento que se está viviendo. Es una captación. De ahí que yo les diga que era un poco más aproximada a la noción platónica de captar, de imitación, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los expresionistas? Los expresionistas dicen es que puede que tenga mucha razón con el color y demás, ¿no? Pero en verdad el color no solamente nos permite transmitir las emociones de lo que se está captando en una escena. El color, de hecho, también nos permite expresar las emociones que están dentro de nosotros, según los expresionistas. Y es por eso que para los expresionistas, ellos lo que van a decir es que el arte lo que hace es permitir la expresión del mundo interno del artista, sabiendo que hay sentimientos, que hay complicaciones, fantasmas, etcétera, que deben mostrarse, ¿no? Y eso no quiere decir que todo el mundo lo vaya a entender, porque la naturaleza se expresa de manera subjetiva y por tanto no todo el mundo va a entender lo que yo puedo estar tratando de expresar con un cuadro, ¿no? Así como en las películas de terror, cuando un niño parece que está teniendo contacto con alguna especie de demonio y demás y se pone a dibujar cosas que dan miedo, bueno, no es posible que todos lo entiendan, todos lo que van a decir es preocuparse, pero no necesariamente están entendiendo lo que está tratando de transmitir. Entonces, esto es lo que hace que nosotros identifiquemos lo que de alguna manera está dentro de nosotros. Tenemos que identificar lo que está dentro de nosotros, dicen los pintores expresionistas y sobre todo los artistas, porque ellos son los que tienen que acometer esta labor, ¿no? Entonces, por ejemplo, Edvard Munch, el más conocido expresionista, recuerden su famoso cuadro El Grito, ¿no? Es un cuadro de él. Y acá tenemos este cuadro llamado Ansiedad. ¿Cuál es la diferencia en el uso del color, por ejemplo? Creo que sí nos damos cuenta, ¿no? En escrito. Ahí, ahí. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, los colores.
ya no expresan, o perdón, no captan las emociones de un escenario, de un paisaje. Ahora los colores también son parte de los sentimientos del artista. El cielo rojo, esta inconfundible oscuridad detrás, los rostros empalidecidos y hasta con una especie de tonalidad casi verdosa, la oscuridad predominante en los atuendos y sobre todo en las zonas más cercanas a ellos, creo que expresa muy bien eso que el mismo Mank retrató como ansiedad, ¿no? Fíjense este autorretrato de Kirchner, autorretrato de como un soldado, ¿no? Hay muchas expresiones simbólicas, no necesariamente hay buenos trazos, pero sí se entiende cuál es la idea, ¿no? A ver, el expresionismo tomó otras formas, ¿no? Hay formas más digamos, más detalladas, más retratistas, como lo que hace Bruegel el Viejo, ¿no es cierto? Peter Bruegel. Pero este es un expresionismo distinto, este se llama expresionismo retratista. El que nos interesa es este. Por ejemplo, fíjense en Edvard Munch, en su famoso autorretrato en el infierno, ¿no? Es el mismo Munch, autorretratado, pero miren el uso de colores para poder transmitir esa emoción de lo que podría significar una visita o una estadía en el infierno, ¿no? Muy curioso. Es oscuridad, es cierto, pero también por el otro lado ese color rojizo que nos puede hacer, que podría hacer referencia a las llamas o lo que sea. Al igual que en el impresionismo y en esos son deudores, no necesitan trazos bien logrados, ¿no? De eso sí parecieron bien convencidos los expresionistas. Bien, y acá la pregunta, ¿y Van Gogh qué sería? Uno de los pintores más famosos. Acá los tengo que leer. Díganme ustedes, ¿qué sería Van Gogh? Los leo, los leo. De las dos corrientes artísticas que hemos visto, impresionismo y expresionismo, ¿dónde encajaría Van Gogh? A ver, miren bien el cuadro. Este cuadro se llama El Café de Noche. Si no, también ustedes pueden pensar en la famosa Noche Estrellada, ¿no? ¿Han visto la Noche Estrellada? Seguramente en algún momento lo han visto. Creo que por acá está. Esta es una de las noches estrelladas de Bangkok, ¿no? Ahí está. A ver, ¿cuál te sirve más? ¿Mm? Viene el trabajo en el color, hay una deformación de los objetos. ¿Tú qué dirías? ¿Qué sería nuestro amigo Van Gogh? A ver, los leo. Ya está. Bridget me dice expresionista, Sebastián me dice impresionista, Julio expresionista, Génesis expresionismo, Noemí impresionismo. Ya, chévere. Buenas participaciones. Y de hecho, creo que todos ustedes tienen algo de razón. De hecho, ¿saben cómo se le dice formalmente a Van Gogh? En el mundo del arte se le llama post-impresionista. Y ese término se usa cuando alguien es muy difícil de clasificar. Es que Van Gogh tiene cosas del impresionismo definitivamente, la idea de captar las escenas y demás. Pero su manera de captar escenas es muy expresionista. Fíjense ustedes, ¿no? Acá está. Acá no hay una captación de la escena. Hasta hay una deformación. Los colores tampoco son verosímiles. No, esto que parece un cuadro infantil ya es un cuadro de tratar de plasmar algo, pero deformado por las emociones, sentimientos del autor que vivió o que vio esta escena. Sí se entiende, ¿no? Es un cuadrazo, definitivamente. No solo por lo que implica históricamente. La luz, ¿no es cierto? Casi deformada y demás. Bien, entonces hasta ahí Van Gogh. Gracias a todos por su participación.
Y entonces hemos visto impresionismo, hemos hablado de expresionismo, hemos estado entre estos dos movimientos, hemos hablado de Van Gogh, y ahora hablemos de surrealismo. Este va a ser un movimiento que va a surgir una década después del expresionismo, en Francia principalmente, y que este movimiento lo que va a hacer es tener algunos principios artísticos ya de manera formal. ¿Qué quiero decir? Que los surrealistas tomaron ideas, teorías filosóficas que estaban, por ejemplo, en autores como los marxistas y los autores del psicoanálisis como Freud, y a partir de ahí desarrollaron unos principios rectores para la obra artística, ¿no? El máximo ideólogo fue André Breton, y André Breton escribió dos manifiestos donde hablaba de lo que significaba el surrealismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Breton? Va a decir, mira, lo que sucede es sencillo. Del marxismo se toma la idea de la revolución. El arte tiene que ser revolucionario, tiene que poner a la gente al frente de las cosas que se quieren cambiar, ¿sí? El arte tiene que tener un compromiso entonces con esa revolución, que en verdad Breton toma un término de más que es la emancipación de la humanidad. O sea, la humanidad tiene que emanciparse, liberarse y lograr algo. Esa libertad esa emancipación humana es que ningún ser humano domine a otro, ¿sí? Y las guerras son una de las consecuencias del dominio de un ser humano sobre otro. Por tanto, naturalmente, la guerra es algo detestado por los surrealistas. Además, ¿no es cierto? Vamos a encontrar que los surrealistas van a promover, ¿sí? Van a promover sobre todo la idea de una introspección para liberar al ser humano. Y en esto son grandes deudores de Freud y sus teorías psicoanalíticas, ¿no es cierto? Dentro de nosotros viven fuerzas, el inconsciente y el subconsciente, que manejan nuestra irracionalidad dándonos símbolos, imágenes como las que vemos en sueños, ¿no es cierto? O sea, es el yo, perdón, el yo, si tú quieres, el yo inconsciente tratando de expresarse de alguna manera, ¿no? Entonces hay que liberar al hombre, cambiar y mejorar sus relaciones humanas y sobre todo su relación con el mundo, ¿no? Mejorar el mundo donde vivimos. Entonces estos artistas van a transmitir imágenes que a veces resultan incomprensibles porque son referencias a ese mundo irracional y subconsciente que está dentro de nosotros. Es una subrealidad. Eso es a lo que atiende surrealismo. Por ejemplo, veamos este cuadro de nuestro amigo Salvador Dalí. Se llama La persistencia de la memoria. ¿Qué tal? Raro, ¿no es cierto? Las técnicas para pintar, para retratar, para lo que sea que van a usar los surrealistas van a ser muy variadas, ¿no es cierto? No podemos hablar de una sola, definitivamente, ¿no? Definitivamente no podemos hablar de una sola. Este cuadro de Pablo Picasso, que también tiene una fase surrealista, además de una fase cubista, se llama La Crucifixión. Sabemos que hace referencia a una crucifixión, ¿no es cierto? Pero miren ustedes. Creo que se entiende, ¿no? No hay un mensaje siempre, pero sí hay símbolos que podemos captar dentro de, ¿no? El título probablemente sea algo que ayude mucho, ¿no? En estos casos. Bien, a ver. Veamos alguno que otro cuadro surrealista. A ver. Ahí está. Otro gran surrealista es nuestro amigo René Magritte. Pero no sé si alguien me escrito. No. Y René Magritte, por ejemplo,
tiene imágenes pues con las cuales está jugando de alguna manera, con lo que él también puede ser su manera de ver esa su realidad y expresándolo de alguna u otra manera. A mí me gusta mucho este quote que se llama clarividence, la clarividencia, ¿no es cierto? Con lo cual también nos está dando una idea del artista que ve cosas que otros no ven, ¿no? Que identifica un poco la labor artística, si ustedes quieren. Bien, listo. Y bueno, entonces llegamos nosotros al famoso arte pop, que es uno de los movimientos más famosos del arte contemporáneo, ¿no? Prácticamente va a surgir en el mundo anglosajón, hacia 1950, o sea, con mundo anglosajón me refiero a ingleses y norteamericanos principalmente, y además lo que piensan es que no puede haber una renovación total del arte si es que no se cambian las referencias. No, la referencia a cuestiones cristianas, la referencia a cuestiones grecorromanas y más ya no tienen sentido para la gente. Ya la gente vive en otro mundo. Entonces es por eso que para la gente ese arte parece algo ajeno, algo que no tiene que ver con sus vidas. Entonces lo que se propone en principal representante de esta escuela artística del pop art, llamado Andy Warhol, él lo que se va a proponer es justamente encontrar esas, ¿cómo decirlo? Esas referencias de la cultura popular, y por eso se llama pop art, o arte popular, arte pop, ¿no es cierto? Encontrar esas referencias populares para que todo el mundo pueda entender lo que significa algo, ¿no es cierto?, de lo que es hacer arte. Entonces, una foto de Marilyn, una imagen de Marilyn puede ser usada sobre todo para expresar, miren, ustedes los juegos de color, ¿no? No lo voy a andar ahí. ¿No es cierto? Muy interesante que digamos, Marilyn para esta época todavía seguía siendo una de las grandes referentes de la cultura popular. El señor Keith Haring, ¿no es cierto?, admirador y quien considerase que Andy Warhol era el único verdadero artista pop, ¿no es cierto?, va a juntarse con él y van a tener, por ejemplo, esta pequeña muestra artística. Los monigotes que ustedes ven son clásicos de Keith Haring, ¿no es cierto? Y él lo que va a hacer es mostrar básicamente mediante una crítica, porque el arte pop no está exento de críticas sociales, usando la imagen de este eh, muñequito construido por ellos, creado por ellos, llamado Andy Mouse, ¿no? Entonces ahí está Andy Mouse. ¿Cómo es Andy Mouse? Es básicamente una referencia a quien ya ustedes se imaginan, a qué personaje del mundo de las caricaturas bastante famoso. Y miren, ahí el cabello es una referencia a Andy Warhol, al igual que los lentes. O sea, hay una crítica a toda esa industria que mueve millones, ¿no es cierto?, del entretenimiento para niños y ya no solo para niños, pero también hay una crítica de alguna manera a lo que puede ser el arte. Y al participar Andy Warhol de esta misma colección de pinturas, o sea, creo que el mensaje es más claro aún, ¿no es cierto? ¿Cuál es el mensaje? Que claro, el arte se mueve por caminos similares a los del entretenimiento que busca recolectar grandes cantidades de dinero, ¿no? El señor Roy Lichtenstein, quien también aparece mencionado acá, es otro de los pop artists que va a destacar en esta época, ¿no es cierto? Y él, por ejemplo, más que una crítica, toma esos momentos del entretenimiento, digamos, popular, le cambia las tonalidades, hace algunos juegos ahí, algunos arreglos, pero los presenta casi íntegros, como en este caso, como el Look Mickey, ¿no? Este famoso cuadro, lo cual lo hace muy llamativo e interesante, ¿no?
una escena como esta puede ser entendida entonces como arte, ¿no? Muy bien. Hasta aquí todo claro, ¿verdad? Bien, entonces ya desde 1913, o sea, más o menos en cálculo, incluso antes que el pop art, ¿no es cierto? Va a surgir el famoso arte conceptual, ¿no? ¿Ve? Antes que el pop art, antes que el surrealismo, más o menos alrededor de la época del expresionismo, va a surgir el famoso arte conceptual. Un arte que básicamente nos dice que el artista, más que una especie de técnico que crea ciertas obras de arte, en esto está obviamente disintiendo o desintiendo de la opinión de Aristóteles, lo que hace el artista, ¿qué es? Es captar un concepto, una idea y transmitirla a las personas, que tienen que estar en la capacidad o tienen, como todo ser humano, ¿no es cierto?, que estar en la posibilidad de reconocer esos momentos, ¿sí? Entonces, ahí tenemos nosotros la famosa fuente de Marcel Duchamp. Marcel Duchamp, famoso ar- artista que tiene otras obras también que en su momento fueron bastante polémicas. Vamos a ver, Marcel Duchamp, obras. Creo que esto sale mejor en Google. Lamentablemente es un problema. Ahí está, ¿no? Otra, La Rueda de Bicicleta es otra de esas obras famosas de nuestro amigo Marcel Duchamp, ¿no es cierto? Polémica también. Como esto que puede ser arte, ¿no? Para algunos. Eh, Presentar, ¿no? Presentar una fuente, o lo que él llamó fuente, o sea, un urinario, ¿cierto? Como puede ser artístico. Pero tiene más obras que, de hecho, algunas de ellas sí han sido defendidas por su valor artística, como Please Touch, ¿no es cierto? Sí, tiene cosas interesantes, ¿no? Ahora, lo que propone básicamente Marcel Duchamp es nuevamente que lo importante es el concepto. Hay un concepto que debe ser captado y transmitido al espectador. Ahora, ese arte conceptual obviamente hoy en día ha tomado formas muy peculiares, ¿no es cierto? Si ustedes buscan, por ejemplo, arte conceptual, van a saber a qué me refiero, ¿no? Por ejemplo, esta de acá, 1 y 3 días. Hay una explicación de por qué la silla y su cuadro al costado, ¿no? Es algo artístico. Hay una explicación para ello, definitivamente. La silla cubierta de grasa es otra es, ¿no? Esta es otra bastante famosa, ¿no? Claro. Es el concepto de lo que se está en todo caso vendiendo, si ustedes quieren, ¿no? Otra muy famosa, el mismo Mario Vargas Llosa en su famoso libro de ensayos, La sociedad del espectáculo, él explica esto, ¿no? En un famoso artículo llamado Mierda de elefante, o perdón, caca de elefante, porque él dice que una vez fue a una exposición en un museo de arte contemporánea, donde ahí había en una de los exhibidores, había precisamente una, un excremento de elefante y que a la gente se le dijo que eso era una obra de arte, ¿no? Entonces, esto ha hecho que muchos digan, oye, pero esto es finalmente arte, que es muy distinto, por ejemplo, del expresionismo abstracto, ¿no? Que a muchos también en su momento les
les costó aceptarlo como una forma de arte, ¿no? Ahí está. El expresionismo abstracto de nuestro amigo eh, Pollock, ¿no? Ahí está, famoso artista, ¿no? A ver, voy a ver si hay un preguntita. Las obras de Yoko Ono, claro, ahí me están dando unos ejemplos bastante perfectos. El del plátano, ¿no es cierto? Claro. Que llegó a valer, ¿cuánto? $150,000 o euros, no me acuerdo. Un artista que estaba en la misma exposición, no sé si vieron la historia completa, vino, retiró la cinta, peló el plátano y se comió el plátano, ¿no? Y le preguntaron qué estaba haciendo, si era una obra de arte. Y él que dijo, no, es que es una intervención artística y se llama artista hambriento, ¿no? Jugando también con lo conceptual, molestando respecto de esas justificaciones, ¿no es cierto? Y hay muchas historias donde obviamente ya se nota esta crítica a esta forma de hacer arte, ¿no? Acá tenemos una pintura de Kandinsky, ¿no es cierto? El arte abstracto de Kandinsky. Y obviamente Jason Pollock también es uno de los grandes pintores, ¿no? Eh, abstractos, en este caso de un expresionismo abstracto, ¿no? También en su momento se dijo, oye, pero esto cómo va a ser arte, ¿no? Pero bueno, parece que hoy en día tiene más defensores todavía, ¿no? A diferencia del arte conceptual que parecía haber degenerado en lo que me mostraba justamente con el plátano pegado con una cinta. ¿Quién me lo mostraba? Disculpen, que me lo mostraba Andrea, ¿no? Ahí está. Bridget, sí preguntan, pero ustedes no. O sea, preguntan a quienes a postular, ¿no es cierto? Pero si ustedes tienen alguna práctica, a ustedes no les va a venir. Camila, estás con la mano levantada. Puedes hablar si gustas. Ya, de repente te lo has apretado de casualidad. A ver, voy leyéndote, Mariano. Recuerdo que una vez leí que un visitante de un museo encontró un banquito dejado por un vigilante de seguridad en una galería y lo colocó en el centro como si fuera una obra de arte. Entonces, los visitantes empezaron a tomarse fotos con el banquito y admirar su supuesta simplicidad y minimalismo. Claro, por ejemplo, es que ya, como lo conceptual es algo que a veces uno no entiende de primera mano, parece que todo lo que se te presenta, no sé, pues un rollo de papel higiénico puesto sobre un taburete, puede hacerte pensar que tiene una intención artística, ¿no? Cosa que es muy interesante. Y esto es lo que pasó, por ejemplo, ¿no es cierto? En 2015, si no me equivoco, pues. Capas olvidadas fueron confundidas con una obra de arte moderno, ¿no? Claro, un hombre se dice que dejó supuestamente de casualidad, ¿no? Sus gafas para ver un cuadro. Y cuando él volvió, dice que se encontró con gente que se estaba tomando fotos y que hasta sus lentes ya tenían un precio de subasta. Y lo que se estaba haciendo era buscar al artista. Había hecho eso, ¿no? Bueno, eso es en lo que, digamos, no sé si es que ha degenerado, pero sí por lo menos eh, decir que eso es algo al punto, uno de los puntos a los cuales ha llegado el arte, ¿no? Eh, uy, ¿qué hice? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no quiero seguir. ¿No? Pero es interesante también ese rumbo que ha tomado el arte. Y es más, las burlas vienen de todos lados, ¿no? Hasta los Simpsons tienen capítulos burlándose de eso, ¿no? O sea, el entretenimiento también ha apoyado, ¿no? Esto que es el mundo del arte. Y eso ha hecho que surja un concepto por un español. Creo que alguna vez se los he mostrado, se los he mencionado. José, acá, sí, ¿no? Antonio García Villarán, ahí está. Pensaba que era José Antonio. No. Bueno, este señor básicamente ¿qué sostiene, no? Él sostiene que en verdad ustedes han visto cómo funcionan los mundos de las mafias, ¿no es cierto? Por lo menos saben cómo funciona porque hay muchas mafias alrededor del Perú, dentro del Perú, y sabemos que su manera de funcionar es creando circuitos. Bueno, lo que dice este señor es que básicamente en el arte contemporáneo ha pasado eso.
se han formado circuitos que sirven básicamente para vender obras de arte. Tú quieres vender una obra de arte a un precio altísimo, que siempre van a haber ricachones que están dispuestos a pagarlo, porque quieren tener lo último de la obra de arte, es una manera de mostrar su poder, pues entonces tienes que pertenecer a ese circuito, y así tú vas a poder vender obras como cancha. Bien, digamos que es una especie de suerte que puede sucederte, para algunos, ¿no? Entonces, eso es lo que él llama amparte. Es como si el mundo del AMPA, ¿sí? El mundo de ¿cómo podríamos decirlo? El mundo de la mafia se hubiese apoderado del arte, ¿no? Ahí está, vamos a Yoko Ono, ¿no? Con su padre, con su famosa manzana, Apple, ¿no? Eso es arte, ¿no? Entonces, este señor justamente critica muchísimo esta forma de hacer arte porque piensa que ya no es arte, simplemente es una degeneración de lo que se entendió en un primer orden por arte conceptual, ¿no? Y él, por ejemplo, critica, justo acá estaba, creo. Él critica mucho al señor, no recuerdo el nombre de este artista, ahí está, este señor de acá. Bueno, vamos a ver si nos deja entrar, ¿sí? Yo no tengo generalmente mis redes sociales abiertas, si no, no. Bueno, y ahí muestra una serie, esta página de Twitter, parece ser seguidora de las ideas de gran parte. Ahí está, Damien Hirst. Este señor, ¿qué es lo que hizo? Pues empezó a pintar puntos de colores, como ustedes pueden ver, ¿no? Que es un diseño que, digamos, no es muy difícil de lograr por computadora tampoco. Y le dio una justificación de la combinación de color. Además, y ahora, si alguien quiere usar algún patrón de combinación de colores de esos puntos, puede ser demandado por este señor. ¿Por qué puede ser demandado? Pues principalmente porque esto ya tiene derechos de autor, o sea, porque es arte. Y a este señor, ¿no es cierto?, de quien estamos hablando, ¿no?, de nuestro amigo, ¿cómo se llamaba? Antonio García Villarán, ¿no? Para él eso ya es una estafa, pues. Eso no es arte para empezar, ¿no? Y bueno, entonces ahí hay toda una... Sí, sí, sí. Él lo solicitó, pero no tuvo una... Es que lo que pasa es que efectivamente la RAE no lo puede incluir si es que no es, todavía no tiene un uso colectivo en alguna comunidad. Es más, el proceso para que la RAE lo acepte es larguísimo, ¿no? Lo tiene que aceptar antes una academia de lengua nacional, como la Academia de la Lengua Peruana, así. Es muy largo, ¿no?, el proceso. Pero de hecho dependerá del éxito de su propaganda y de su difusión, digo, y también de la precisión del término para referirse a este fenómeno que yo les he tratado de explicar con mis propios términos, ¿no? Eso es lo que hará que también tenga más pegada entre las personas y puedan decir, oye, mira, Amparte, ¿no? Esto es Amparte, ¿no? Algo así. Entonces, eso hará que ya cambie también, porque al producirse un uso ya de efectivamente lo que considera, de lo que él considera amparte, y el uso del término van a hacer que efectivamente pueda ser incluido con tranquilidad en la RAE, ¿no? Muy bien, entonces hemos visto algunas cuestiones interesantes en torno a movimientos del arte, y para terminar nuestra clase les dejo, chicos, las claves que yo espero que estén siempre revisando la lectura y las preguntas para eh, estar bastante claros ahí, ¿sí? Para estar bastante bien ahí. Bien, chicos, eso ha sido todo conmigo por el día de hoy. A ver, les doy un minutito más por si tienen que sacar alguna fotito más. A ver, registros, listo. Bien, chicos, entonces eso ha sido todo conmigo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana para nuestra última clase. Que les vaya muy bien, cuídense, éxitos en todo, chicos. Provecho con sus almuerzos. Chao, hasta luego, Carla. Nos vemos, Fátima. Gracias por la reacción. Hasta luego, cuídense. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, Sofía, gracias a ti. Hasta luego, Génesis, cuídate mucho. Gracias a quienes han participado, a Luis, a Sebastián, a Bridget, gracias a todos, cuídense, a Mariano, que también siempre participa, gracias. Bye, bye.